Adolfo Hitler anunció a los ingleses y a los rusos que no iba a dominar ni a invadir Europa. Y cuando Hitler mandó un recado al ministro Chamberlain de Inglaterra de que le confirmara a la Cámara de Comunes o a la Cámara de Senadores de que no iba a invadir él a Inglaterra, ni tampoco tenía planes de invasión, a las pocas semanas invadió Polonia y Checoslovaquia. Entonces, en el momento que Hitler se sale a Alemania y comienza su agenda para comenzar a invadir Europa, comenzó a propagarse el nazismo y comenzó a todas estas naciones a oprimirlas, a humillarlas, etcétera, etcétera. En ese momento, Winston Churchill, que no era todavía primer ministro de Inglaterra, pertenecía a la Cámara de Comunes, le sugirió a los senadores, tenemos que hacer algo, porque si está avanzando Hitler contra Polonia y Checoslovaquia, va algún día a voltearse contra nosotros. La Cámara de los Comunes no le hicieron caso a Winston Churchill y entonces los nazis bombardearon la ciudad de Londres y acabaron casi con el 60% de la ciudad de Londres. Después de la destrucción de Londres o de la semidestrucción, Winston Churchill comenzó a caminar por las calles y la gente comenzó a pedir que a él lo hicieran el primer ministro. Entonces Churchill toma el ministerio en Inglaterra y él comienza a preparar a toda la aviación y avienta un ataque contra Berlín. Entonces los alemanes, Hitler se da cuenta que los ingleses no eran tontos ni tibios y que tenían entonces que pelear contra Inglaterra. Y en ese momento, cuando Inglaterra entra a la guerra, los japoneses se unen a los nazis y bombardean la base naval más grande de Estados Unidos en Pearl Harbor, en Hawái. Llegaron los japoneses y acabaron con todos los portaaviones y con todos los cruceros, con los misiles que Estados Unidos tenía. Entonces el presidente Roosevelt en ese momento, él se para en la Cámara de Senadores y le anuncia a Estados Unidos, estamos en guerra. Tenemos que hacer algo y tenemos que contestar porque si no los japoneses van a acabar con nosotros. Entonces ahí se inicia realmente la Segunda Guerra Mundial cuando Estados Unidos se une con Inglaterra y se une con Rusia para detener el nazismo. Esto es un ejemplo de una guerra que era necesaria, desgraciadamente, para impedir que un loco dictador psicópata se apoderara del mundo. Tenemos otro ejemplo en 1990-91. El ex dictador de Irak, Saddam Hussein, invade Kuwait y él tiene el propósito de apoderarse del petróleo de Kuwait, porque actualmente entre Irán, Arabia Saudita e Irak se encuentra el 65% de las reservas petroleras del mundo, simplemente en esa área geográfica. Entonces Hussein se apodera de Kuwait y entonces el presidente, el papá ya que tiene ahorita 93 años, George Bush, convoca a 29 naciones. Se hace una alianza de 29 naciones y atacan a Saddam Hussein para sacarlo de Kuwait e impedir que se apodere del petróleo y no ponga al mundo de rodillas. La guerra del Golfo Pérsico fue otra guerra necesaria que tenía que hacerse para poder defender la libertad e impedir que dictadores se apoderen de la mayor parte del mundo. Entonces Jesús lo dijo en Mateo 24, habrá guerras y rumores de guerras. Y ahorita nos encontramos en el siglo XXI y estamos llenos de rumores de guerras. Actualmente el presidente o el dictador Lee Jong de Corea del Norte ha mandado 5 misiles nucleares como pruebas. Parece que el último que mandó hace algunos meses era una bomba de hidrógeno que explotó dentro de la tierra y ha amenazado públicamente de mandar misiles contra Estados Unidos y contra Europa. Tenemos también a otra persona, ¿verdad? El presidente Assad, que quería apoderarse, ¿verdad?, de todo el Medio Oriente, el grupo de ISIS que quiere establecer el califato.
Actualmente Japón se está quejando de que China, en el mar que está entre China, Finlandia e Indonesia, están conquistando los chinos con barcos de guerra islas, apoderándose de esas islas. Japón está protestando. Estados Unidos ahorita se encuentra en un detente, no ha intervenido en Europa, no intervino cuando Putin avanzó sobre Ucrania, y el mundo se encuentra ahorita en un vacío global de poder, donde ya todos están tratando de apoderarse del petróleo o del oro o del mar o de la tierra, porque ya no hay policía en el mundo. Desde 1945, que terminó la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de Norteamérica se levantó como la potencia mundial, económica, militar y política más grande del mundo entero. Actualmente, Estados Unidos, desde que entró el presidente Obama, se retiró completamente. Sacaron los soldados de Irak, sacaron los soldados del Medio Oriente, sacaron los soldados de Afganistán y de Pakistán. Y entonces Rusia está tratando de brincar al Medio Oriente para controlar el Medio Oriente. China lo está apoyando. Irán lo está apoyando con fisión nuclear y desarrollando el plutonio 235, material para fabricar la bomba atómica. Y nos encontramos en un mundo inestable, incierto, confundido, que en cualquier momento, ya sea el dictador de Corea del Norte, o ya sea Rusia, o ya sea Irán, mandan bombas nucleares donde sumen al mundo en una tercera guerra mundial. Y la Biblia habla claramente que antes de que venga Jesucristo, el mundo atravesará 3 guerras más, de las cuales vamos a ver cuántas podemos mencionar, que van a ser 2, y la tercera, el Armagedón, que es la tercera guerra mundial. Veamos pues a continuación que ante esta situación se vislumbra en el horizonte un futuro dictador mundial, un hombre diabólico, despiadado, inteligente, sumamente sabio, diabólicamente desde luego, y sanguinario, que la Biblia le llama el anticristo, le llama el cuerno pequeño, le llama la bestia, le llama de muchos nombres, pero principalmente es el anticristo en Primera de Juan capítulo 2. Veamos rápidamente que el apóstol Juan es el único que le menciona con el anticristo. Dice 1 Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí nos vemos claramente que el último tiempo o los últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron? Desde hace 2000 años. O sea, este periodo de 2000 años, desde Cristo a nuestros días, se conoce en la Biblia como la dispensación de la gracia, o como el último, o como los últimos tiempos. Entonces ya, desde los tiempos de Cristo, cuando Él murió, y que Juan fue el último apóstol en morir, ya había personas que se estaban levantando en contra de Jesucristo. Y cualquier persona que se levante contra Cristo, sin que lo sepa esa persona, tiene un espíritu de anticristo, aunque no necesariamente es el anticristo. Déjenme explicarles. La palabra anticristo significa 2 cosas, a los que lo quieran apuntar. En el lugar de Cristo o en contra de Cristo. Anti es en el lugar, o que quiere ocupar una posición de Mesías, o está en contra del Cristo ungido de Dios. Entonces, desde aquellos tiempos hasta nuestros días han surgido cantidad de personas, pero cantidad de personas, y solamente les voy a mencionar algunas. Jim Jones, 1978, que se llevó a la Guyana junto a Venezuela a 1000 personas, diciéndoles que él era Dios, que le llamaran el Padre,
y que finalmente cuando los senadores norteamericanos enviaron a investigar qué estaba pasando en la Guyana, los envenenó con Kool-Aid y con una porción venenosa potentísima, y llegaron a la Guyana y encontraron a 1,000 personas boca abajo, todas muertas. Él se dio un tiro en la cabeza. Otro hombre, David Koresh, en Waco, Texas, que en los 80s se hizo un castillo, era un lugar grandísimo, y comenzó a juntar a mucha gente, y todos estos tienen el mismo perfil psicológico. David Koresh comenzó a decirle a la gente que él era el séptimo ángel del Apocalipsis, que él era realmente el Mesías, y a las mujeres se las quitó a sus esposos, les dijo que él era el papucho de papuchos, que él era al quien le tenían las esposas que acostarse con él para que él fuera el padre de toda la nueva generación. Lo mismo que hizo exactamente Jim Jones, lo mismo que hizo David Koresh. Todos tienen el mismo perfil psicológico de depravación moral, de querer controlar a la gente, manipular a la gente, extorsionar a la gente, porque eso es precisamente el espíritu del anticristo. Ahora bien, vendrá una persona que se llame, ahora sí, la culminación de todos ellos, que la Biblia llama el anticristo. No será una computadora, no será una organización, será un hombre como tú y como yo, con la única excepción que posiblemente, o sea, un clon o alguien híbrido, porque él tendrá una mezcla de ángeles caídos y de seres humanos. Lo mismo que pasó en Génesis 6, cuando los ángeles pervirtieron el ADN de los seres humanos, produciendo monstruos de 4 metros de altura, con 12 dedos en los pies y 12 dedos en las manos. Entonces, la perversión genética y la manipulación genética que ya estamos viendo actualmente en laboratorios clandestinos, tal vez en Alemania, en muchas partes del mundo, ya están llevando experimentos para cruzar una especie con otra especie, lo que produce, ¿verdad?, algo híbrido, y que la Biblia lo profetizó hace 4,500 años. En el libro del Génesis, la semilla tiene que dar el fruto de la semilla y del código genético que trae la uva. La uva trae un código genético que produce uvas, la naranja, naranjas, la sandía, sandía, el melón, melón. La sandía de melón no tiene información para producir uvas. La información genética del melón produce melones. El esperma de un chango produce changos. El esperma del humano produce humanos. El esperma de un hipopótamo produce hipopótamos, no produce jirafas. El esperma de una jirafa produce jirafas. Cada cosa según su especie. Así lo ordenó Dios. Y cuando tú cruzas a un caballo con una burra, ¿qué pasa? ¿Qué nace? ¿Un chivo? No, nace una mula, ¿verdad? Y sabes una cosa, al violar las leyes genéticas de la Biblia, de no cruzar las especies, la mula nace híbrida. Híbrida, las mulas son híbridas, como muchos la tienen afuera de su casa. Y cuando tenemos mulas, ¿verdad? Yo que estuve en un rancho, y yo soy de rancho y me crié en un rancho y tuve mucho acceso con caballos, con vacas, etcétera, etcétera. Conozco perfectamente bien. Yo me menciono a capar, a montar a caballo, a charrear, a enseñar a los caballos, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que teníamos 2 o 3 mulas ahí. No se podían cruzar. ¿Por qué? Porque son híbridas. Porque han violado una ley genética que Dios estableció en la Biblia. Muy bien. Vemos nosotros aquí y vamos a analizar el perfil del anticristo, que dice en el versículo, regresamos al libro de Daniel, capítulo 11, versículo 36, que este hombre va a hacer según su voluntad. Esto es muy interesante. El rey hará su voluntad. ¿Saben ustedes que todas las personas que se vayan al infierno es porque esas personas escogieron irse al infierno? Dios no manda a nadie al infierno. La persona que está en el infierno y le diga, ¿por qué me mandaste aquí? Dios le va a contestar, hágase tu voluntad. Eso fue lo que tú escogiste. Somos agentes morales libres. No somos animales. Los animales no pueden escoger entre el bien y entre el mal. Son guiados por instintos.
Pero tú y yo traemos un código de conducta, el que nos muestra claramente que adulterar es malo, que fornicar es malo, que robar es malo, que matar es malo, etcétera, etcétera. Y esta libertad con la cual Dios nos creó es la que nos hace responsables y en la que algún día tú y yo tenemos que dar cuentas. Entonces, como me dijo una viejita hace mucho tiempo, ay, Dios es tan bueno, pastor, que no va a mandar a nadie al infierno. Le dije, amén, doña Chole, Dios no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Tenemos que entender esto. No, ¿cómo puede Dios, un Dios de amor, crear un infierno? No entra en mi entendimiento. Pues sabes una cosa, que si no hubiera un castigo después de esta vida, ¿dónde estarían todos esos ISIS que están como monstruos decapitando a la gente y que llega un avión y los mata y nunca pagaron por sus culpas? ¿Cuántos asesinos, cuántos secuestradores, cuánta gente mala que tú conoces que se muere y nunca los metieron a la cárcel, nunca pagaron por sus crímenes? Entonces, si esto es así y no hay un castigo después de esta vida, tomemos venganza nosotros. Tomemos venganza nosotros. Y Dios nos manda lo contrario. Esta es la razón por la cual dice, no se vengan ustedes mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Si no hay un Dios que va a juzgar después, no hay ninguna esperanza de que el mal sea castigado, ninguna esperanza de que pueda haber un castigo, ni tampoco una venganza. Pero como sabemos los cristianos que Dios va a vengarse y Dios va a darle la retribución correspondiente a aquellos que en esta vida no fueron castigados, no tenemos por qué preocuparnos el que mató a tu hijo o el que mató a fulano de tal, etcétera, etcétera, porque esas personas, si no son castigadas aquí con la ley o en una cárcel o con la pena de muerte, serán castigadas por toda la eternidad en el infierno. Esta es la razón por la cual tiene que existir un Dios que no castigara el mal, sería un monstruo. Él es un Dios justo, Él es un Dios santo que tiene que castigar el pecado. Hace algún tiempo estábamos en Jerusalén, muchos de ustedes nos acompañaron. Posiblemente el año que entra vamos a organizar un viaje a Jerusalén otra vez. Ya tenemos como 3 años que no vamos. El año que entra, si Dios quiere, a finales del año. Y vimos nosotros en Jerusalén, estábamos en el Museo del Holocausto, se llama. Estaba con mi esposa, éramos como 150 personas, fuimos de todas las iglesias de Villanueva. Y siempre pues voy como yo guía explicándoles proféticamente cada lugar, qué es lo que dice la Biblia al respecto. Y mi esposa y yo estamos en el Museo del Holocausto, donde te muestran todas las barbaridades de los nazis. Y estaban 2 personas junto a mí, norteamericanos, judíos, porque traían su kipá, su cachuchita aquí arriba que se ponen. Y él ya era como de 80 años de edad el viejito, y estaba mirando todo lo que Hitler hizo, cómo les arrancaba la piel, los ojos, las uñas, los metían a los hornos a los judíos. Y le comentó al que venía junto con él, yo no puedo creer que un Dios santo y amoroso pueda haber permitido el holocausto. Por eso le dijo a su amigo, yo no creo en Dios. Y oí yo la conversación providencialmente. Entonces me acerqué a ellos y le dije, discúlpeme, acabo de escuchar lo que usted acaba de exclamarle a su amigo. ¿Me permite, le dije, me permite darle alguna respuesta a lo que usted acaba de decir? Y se volteó y me dice, ¿y usted quién es? Le dije, bueno, mire, yo soy doctor en teología y filosofía y me interesa mucho la historia, la sociología y los problemas sociales de la gente a la luz de la Torá. La Torá para ellos es la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces me dice, bueno, ¿qué es lo que me quiere usted decir? Y le dije, mire, si usted cree que no hay ningún Dios que castigue el pecado después, usted va a vivir toda la vida lamentándose porque su mamá, porque dijo que su mamá la habían matado en el holocausto y sus hermanos, perdió toda su familia este pobre hombre a través de los nazis. Le dije, pero si usted cree en el Dios del Antiguo Testamento, ya no me metí con el Nuevo Testamento, veamos nosotros que el Dios del Antiguo Testamento va a castigar el mal después de esta vida. Y si Dios no castiga el mal, usted no tiene ninguna esperanza. Y comenzaron a salirle las lágrimas. Y le dije, yo le aseguro que esos nazis, que esas personas que mataron a su familia, van a ser castigadas después de esta vida. Si usted cree en el Mesías, Yeshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, y cree que Él va a resucitar de los muertos a los vivos
a los buenos y a los malos. Y se le salieron las lágrimas. Ya no me dijo nada. Pero le dije que Dios lo bendiga. Y ya le dije, ¿verdad? Baruch Hashem Adonai Elohim, o sea, que sea grande el nombre de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y Yevareja Adonai Bellisbereja. Ya hasta breve estoy hablando. Perdón, se le sale a uno, ¿verdad? Pero lo que le he dicho yo ya, ¿verdad? Él se quedó ya con las lágrimas y mi esposo y yo hemos orado por él. Pero así hay mucha gente, ¿verdad? Que cree que pues no, en esta vida pues hay que vengarnos, hay que nosotros tomar la venganza porque ahí después de la vida no hay vida después de la muerte y pues es así, pues tomemos la venganza. Ahora, es interesante precisamente porque el anticristo dice que es un hombre que hará su voluntad. ¿Quiénes son las personas que Juan mencionó con el espíritu del anticristo? Las personas que rechazan el evangelio de Cristo y le dicen a Dios, no me importa lo que tu hijo hizo en la cruz, no me importa lo que Jesucristo dijo, no me importa nada, Dios, déjame hacer mi voluntad. Yo quiero poner mis leyes, yo quiero hacer mis mandamientos, yo quiero establecer mis códigos de conducta. No permito que nadie se meta con mi vida. Es la Biblia, tonterías, el Dios, etcétera, etcétera. Cada quien puede tener su propio Dios. Desde el cielo, Dios te dice, haz tu voluntad. No hay ningún problema. Pero cuando venimos al cristianismo, nos encontramos que tenemos que hincarnos ante un Dios que ha puesto Él las reglas. Y Él es el que ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Y cuando nosotros encontramos ese Dios que en Jesucristo se manifestó, ¿qué es el cristianismo? Seres humanos que han reconocido que no somos dioses y que tenemos que postrarnos ante alguien superior que es el Dios vivo y verdadero que estableció las leyes y le decimos, haz tu voluntad en los cielos como en la tierra, no la mía ya. Ya no es mi voluntad, ya no es mi camino, ya no es mi vida, ya no son mis intereses. El hombre que camina no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él determina tu destino y mi destino. Y cuando yo sé eso, vivo en paz. Ya no me tengo que preguntar, ¿y qué seré? ¿Arquitecto? ¿Trapecista? ¿Corredor de coches? ¿Chofer? ¿Cantante? ¿Pastor? ¿O misionero? ¿O médico? Ya no tengo por qué preocuparme por eso. Porque, Señor, yo no sé. Yo lo único que sé es que tú tienes un plan perfecto. Tú tienes un mejor destino que el que yo puedo escoger. Me rindo ante tu voluntad. Guíame según tu consejo. Por sendas de justicia, guíame. Pastoréame por sendas de justicia. Y aunque donde vaya de muerte, no tendré mal alguno. Y descansas en Dios. ¿Y sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando un ser humano se rinde de esta manera a Dios, que Dios milagrosamente comienza a abrirte caminos y puertas que tú no te imaginabas para guiarte al propósito por el cual Él te creó. Esto es lo maravilloso de poder descansar en Dios y en sus promesas. ¿Quién es un ejemplo de esto? La Virgen María. La Virgen María estaba comprometida con José. Se iban a casar. Y en aquel tiempo una mujer embarazada sin casarse, bueno, era lo peor que le podía pasar a una mujer. Venía el cuchicheo y todo, y ya le viste, y por aquí, por allá. Y entonces se le aparece un ángel a la Virgen María y le dice a la Virgen María, vas a ser mamá. Y le dice María, pero Pepe, tú y yo nada, ni a Cancún nos hemos ido. Ni la luna de miel tenemos, ¿cómo que voy a ser mamá? Espérame tantito, le dice el ángel Gabriel, el santo ser que van a ser dentro de ti no va a ser el producto del esperma Y de tu esposo José. El Espíritu Santo te va a cubrir, María, porque si José tiene relaciones contigo, el Hijo de Dios nacería en pecado, porque la semilla la transmite el hombre a través del esperma Y o del cromosoma Y, que es el que determina el género masculino. El X determina el femenino, el Y el masculino. Entonces el esperma Y, que es el que tenía José y que si hubiera cruzado con María, hubiera nacido con pecado. Entonces María descubre
que algo milagroso va a pasar. Y en ese momento María podía pensar, Dios mío, me van a ver con mi pancita sin haberme casado. ¿Y qué les voy a decir a mi vecindario? Ahí en Tlalnepantla todos me van a comenzar a chiflar y a hacer burla. En Toluca peor. Y ella tenía que pagar el precio. ¿Y qué hizo María? Ante toda la cosa que se iba a presentar en su futuro, hágase conmigo según tu voluntad. Rindió, ¿qué cosa? Su voluntad a Dios. Y eso es el ejemplo que todos tenemos que seguir. Señor, hágase tu voluntad. Cuando Jesús en Getsemaní se enfrentó con que en 1 hora, 2 horas, el Padre se iba a separar de él en la cruz. Y entre las 12 y las 3 de la tarde, el Hijo de Dios iba a morir abandonado por su Padre, que fueron las 3 horas de oscuridad que hubo entre las 12 y las 3. Algo misterioso pasó entre el Hijo y el Padre, que Dios no permite que el ser humano penetrara en esa oscuridad. Algo misterioso pasó en ese momento entre el Padre y el Hijo. Y en Getsemaní, Cristo no tenía miedo a los clavos, no tenía miedo al chicote romano de 7, 8 colas que tenían puntas de hueso y puntas de plomo y que se enrollaban y arrancaban todos los tejidos subcutáneos de las víctimas y de los sentenciados. Jesucristo no tenía miedo a la tortura. Jesucristo comenzó a sudar gotas de sangre, hidromatosis se llama esto en la ciencia, que salía de sus poros la sangre de la presión tan grande en la que se encontró. Y por cierto, la palabra Getsemaní significa la presión del aceite o aceite prensado. Qué interesante. Y Jesús en ese momento le dijo, Señor, si es posible, si hay otro camino, dile, Señor, que mejor, mira, cada quien que siga sus religiones, Dios mío. Y que nos veamos todos, que se porten bien, que coman palomitas, ¿verdad? Y que hagan el bien y nos vemos todos en el cielo. O manda un ángel aquí en lugar mío. Si es posible, Señor, hay otro camino para salvar a los seres humanos. No hay otro camino más que mi muerte en la cruz. Y Dios le contestó, así es, hijo mío, no hay otro camino. Porque está establecido que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y en esa cruz, tú eres el único que puede morir porque eres Dios y eres hombre. Entonces no puedo mandar a un ángel porque no pecamos contra los ángeles. No puedo mandar que un papa muera en esa cruz, ni una virgen, ni un santo, porque también son pecadores como tú y como todos los demás, nos dice Dios a nosotros. Pero tú, hijo mío, eres Dios y eres hombre, y en la cruz solo Dios nos puede perdonar. El Mesías tenía que ser Dios y tenía que ser hombre para identificarse con nosotros. Y 3 veces Cristo oró y finalmente, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Mas no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Padre, no te lleves a Chencho, lo quiero a mi novio, padre. Ya me dijeron que anda con otra. Pero no sea mi voluntad, llévatelo, Señor. Si me va a lastimar, no es mi voluntad. No me quiero aferrar a nadie. No me quites esto, Señor. No me quites aquello, Señor. No me lleves a ese lugar. Pero, Dios, otra vez cobro conciencia. No se haga mi voluntad. Si me quieres llevar a Veracruz, si me quieres llevar a este lugar, y esa es tu voluntad, y ese es tu plan, no me importa dónde esté, yo sé que donde yo esté, tendré tu bendición, porque es tu voluntad. Uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros los pastores, bueno, al ministrar yo a muchos pastores y mis hermanos pastores, muchos pastores llegan y a donde quiera que viajo, queremos consejería, pastor, con mucho gusto, ¿verdad? Estamos para eso, para aconsejar también a nuestros hermanos pastores. Y la mayor parte de los pastores me dicen, es que siento el llamado de irme a trabajar a Yucatán, por ejemplo, pero mi esposa no quiere. O siento el llamado de irme a este lugar, pero mi esposa no quiere. Y ese problema muchas veces en las mujeres es terrible, porque no es
creemos, y hablo con la esposa, o mi esposa habla con la esposa, y le dice, oye, Chanchita, ¿por qué no te quieres ir con tu esposa? Es que aquí estamos contentos, en Yucatán hay muchos moscos, y hay unos tarántulas de este tamaño, etcétera, etcétera. Y mira, Chanchita, no veas las cosas negativas. Si es la voluntad de Dios que tú te vayas allá, allá vas a tener paz y ser feliz. Pero no es en el lugar confortable donde tú crees que tienes todas tus necesidades satisfechas, donde vas a ser feliz. Esto es una mentira. Pero el diablo viene y nos da comodidades, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos quiere sacar de nuestra área de confort, donde estamos viviendo, ¿verdad? Como los americanos, mientras tengan su aire acondicionado, su coche y todos son felices. Y si los mueves de ahí, ya comienzan a pegar de gritos. Y aquí hay muchos mexicanos igual y muchos de otras nacionalidades. No nos gusta que nos saquen de nuestra área de confort. Pero cuando venimos a Cristo, ya no es mi voluntad, sino la voluntad de Él. Y esta es la característica de un hombre y de una mujer de Dios, que siempre está continuando diciendo al Señor, Señor, haz tu voluntad. Te llevaste a mi esposa, haz tu voluntad. Me chocaron mi carro, haz tu voluntad. Yo no tuve la culpa, Señor. Tú sabes que pasó un camión y me chocó mi carro. Haz tu voluntad. Yo no sé qué programa tienes, pero tienes algo mejor para mí. Dios nunca le quita algo a alguien sin darle algo mejor. Te quitó a tu chencho, no sabes el galán que tiene para ti. Perdiste bienes materiales, no te imaginas lo que viene después. Lo mejor, escuchen esto, el buen vino es hasta el final. Lo añejo es hasta el final. Lo que Dios tiene para nosotros es siempre después. Ahorita estamos aquí estamos a 11 de junio de 2016. Ninguno de nosotros ha visto lo mejor todavía. Lo mejor para ti, lo mejor para ti, lo mejor para ti y lo mejor para mi vida todavía está delante de nosotros esperándonos. De las bendiciones tan grandes que Dios nos quiere dar. El Rey hará su voluntad. Gloria a Dios. Ahora, es interesante precisamente que el anticristo se va a centrar en su voluntad, o sea, como ya vimos, se va a hacer sus propios dioses y es el espíritu que ya está prevaleciendo en el mundo. En 2 de Timoteo capítulo 3, es interesante esta profecía. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y le dice lo siguiente. También debes saber esto. Era importante que Timoteo lo sepa y nosotros también. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Qué quieres que sepamos? Que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Peligrosos. Y es interesante que esta palabra peligrosos, que es la palabra griega chalepos, así como suena, chalepos, solamente se usa otra vez en todo el Nuevo Testamento. O sea, se usa en el endemoniado gadareno y se usa aquí para decir tiempos peligrosos. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Que vendrán tiempos donde la mayoría de las personas serán controladas por demonios, sin que las personas lo sepan. Lo vamos a ver ahorita, sin que las personas lo sepan. Y muchas veces creemos nosotros que una persona que tiene demonios es así, grita y espuma por la boca y se tira al suelo, etcétera, etcétera. Ese es un tipo de posesión demoníaca. Pero hay otras posesiones demoníacas que muchas personas no saben que están controladas por demonios. Por ejemplo, una persona impresionantemente religiosa, espíritus de religiosidad. ¿Quiénes tenían estos demonios? Los fariseos en tiempos de Cristo. Los fariseos iban con la gente y yo no fumo, yo no tomo, y siempre estaban, ya viste ese que se tatuó, y ya viste cómo se pintó esa hermana, y ya viste qué pantalones trae esa hermana, y ya viste esa persona, y ya supiste que se emborrachó hace 3 semanas esa persona. Y los fariseos siempre están así, y ellos son inmaculados,
yo soy religioso, yo me persino, cumplo con mis cosas, etcétera, etcétera, y están gobernados por un espíritu de religión. Y el mejor disfraz de Satanás son las religiones. Qué duro está esta aseveración que acabo de hacer. Si Satanás se quiere disfrazar como el mejor disfraz que tenga, según de Corintios 11, es como ángel de luz. Y si se esconde detrás de la religión, qué difícil es detectarlo. Solamente recordemos algo. Detrás de la religión se escondieron los demonios en el tiempo famoso de la Inquisición. Miles de cristianos en el nombre de Dios fueron torturados, abiertos de las piernas, con los ojos sacados, quemados vivos, porque no aceptaban una religión. 500 años en el nombre de una religión se comenzó a torturar y a matar seres humanos. En el nombre de una religión se fue a Jerusalén a matar a los moros, a los musulmanes, con el tiempo de las famosas cruzadas para libertar a Jerusalén. Se han hecho cientos de cosas en el nombre de la religión. En el 2001, el 11 de septiembre, 19 radicales musulmanes se metieron a 4 aviones en el nombre de Alá, en el nombre de su religión, y se fueron contra las torres y las destruyeron, matando a 3,000 personas. En el nombre no del comunismo ni del ateísmo, de la religión. Este argumento es uno de los que, cuando he tenido debates con ateos muy preparados, me han esgrimido como algo para defender. Y me han dicho muchos ateos en los debates que hemos tenido: no, señor, a ver, es que en el nombre de la religión ha habido más muertes que en el nombre del ateísmo. Eso es lo que me han argumentado, y es un argumento muy fuerte. ¿Y qué le contestas? La respuesta es muy fácil. Usted lo acaba de decir, en el nombre de la religión, pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Y el cristianismo, hay personas que dicen que son cristianas y mentira, usan el nombre cristianos para hacer barbaridades. Pero Jesús dijo: por vuestros frutos los conoceréis. Entonces, el cristianismo es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que está vivo. Tú puedes ser católico, presbiteriano, evangélico, mormón, musulmán, hindú. No me importa la religión que tengas. Si no tienes a Jesús, no tienes la vida eterna. No es la religión la que nos salva. No es la religión la que nos salva, es la persona de Jesucristo. Tú puedes ser católico y condenarte al infierno. Puedes ser evangélico y condenarte al infierno. ¿Por qué? Porque no se trata de tener una religión, ni ir a una organización o a un edificio donde diga católicos, presbiterianos, bautistas, católicos, mormones, ciencia cristiana, el séptimo día, etcétera, etcétera. Dios no ve la etiqueta de la botella, Dios ve lo que está dentro de la botella. Entendamos eso. No seamos engañados ya. En el nombre de la religión se han hecho barbaridades. Y cuando Jesucristo bajó hace 2000 años, Él no nos trajo una religión. De las miles que hay, nos trajo la vida. Nos vino a revelar a su Padre. Nos vino a mostrar que Él es la resurrección y la vida. Que Él es el pan, que Él es la resurrección, que Él es el santo de los santos. Y que separados de Él no podemos hacer nada. Que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la justicia. Eso es lo que vino a traer Cristo. No nos vino a traer una religión más. Y la gente no entiende. ¿Por qué? Porque se ha propagado. Como cuando yo llego a una universidad a dar una conferencia. Pero mire, doctor Alducin, no queremos aquí que nos hable de religión. Yo no vengo a hablar de una religión. ¿Cómo usted trae la Biblia? Oiga, la Biblia no es un libro religioso. La Biblia contiene arqueología, sociología, literatura, poesía, genética, química, física, antropología, cualquier disciplina académica que usted tenga, aquí la tiene. Y si quiere hablar de ciencia, aquí está. Les vengo a hablar de genética, aquí está. Les vengo a hablar de química y física, aquí están las leyes físicas y químicas antes de que se descubrieran. ¿Pero por qué se considera un libro religioso? Porque le tienen miedo a la religión, por la ignorancia que en ellos hay.
pero nosotros somos hijos de Dios y sabemos en quién hemos creído. Ellos son del mundo y hablan del mundo, por eso sabemos que tienen el espíritu de error. El que Dios oye, dice nos oye, y el que oye a Dios tiene el espíritu de verdad en su vida. Esa es la grande diferencia. Entonces el mundo discute, el mundo argumenta porque no sabe, porque no entienden. No es hasta que las vendas se nos caen y recibimos al Espíritu Santo que se nos abre y vemos y entendemos por qué el mundo se encuentra como se encuentra, porque está en la ignorancia, en las tinieblas que rodean tu mente y no te permiten ver la luz, porque es tu voluntad lo que has querido hacer durante toda tu vida. ¿No quisieras tú en esta mañana abrir tu corazón y hacer la voluntad de Dios? ¿No quisieras en esta mañana rendirte como la Virgen María? Rendirte como todos esos santos, como los verdaderos cristianos, que llegamos un momento en nuestra vida. Yo hace 38, 39 años hice mi voluntad durante mucho tiempo, en drogas y en alcohol, borracho, parrandero y jugador. De ahí venimos la mayoría. Yo creí que eso era mi vida y que eso era la razón por la cual y buscaba por acá, de una botella a la otra, de un cine al otro, de una mujer a la otra, de una filosofía de la dianética al hinduismo, a la dialéctica materialista, al comunismo, probé que el nazismo, que el fascismo, etcétera, etcétera, buscando siempre por todos lados hacer mi voluntad hasta que me encontré a Jesús. Mi hermano Alejandro me presentó a Jesús. Él fue el que lo trajo a mi vida. Y cuando me habló de Jesús, yo le puse una pistola en la cabeza y lo quería matar, porque anduve armado durante casi toda mi vida. Y a los que venían a hablarme de Cristo los decían una bola de locos. Una vez hubo una reunión de oración y en mi corazón quería comprar un bote de gasolina y quemarlos a todos. Así de malo yo era. Así como me ves con cara de San Clodomiro ahorita. Así estaba mi corazón de infectado. Traía un odio tremendo contra todo, contra la autoridad. Quería vengarme de todo. Estaba enojado con todo, con mis padres, con la religión. Vi que era una hipocresía la religión, que los sistemas gubernamentales, sociales eran una hipocresía. No sabía qué hacer con mi vida. Hasta que se aparece Jesús. Y me dice, yo soy la razón por la cual tú estás buscando lo que estás buscando. Y si tú vienes a mí, ríos de agua viva saltarán dentro de tu ser, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos. En esta mañana yo te presento a Jesús. No te presento a ninguna religión. Te estoy presentando a un hombre que volvió a vivir y a los 3 días salió de la tumba para darnos esperanza. Hay vida después de esta vida. Esta vida no lo es todo. Vamos a seguir viviendo en la otra vida. Pero Él te pide que hagas su voluntad. Y en esta mañana puedes tú iniciar dando el primer paso de hacer su voluntad, diciéndole, ya no, Señor, quiero hacer lo que yo quiero. Te rindo. Searching for forgiveness, but the rhythm pulls me under the tidal wave of sound, washing away the heartache. I'm finally unbound, lost in the electric currents, a symphony of light. Tonight I'm dancing with the shadows, and it feels so right. In the chrome and steel, a million faces, yet I still don't feel real. Chasing after something I can't define, lost in the labyrinth of space and time. This feeling's caught inside my chest, a kaleidoscope of doubt, I haven't found my rest. Is this the echo of your touch or just my mind's distress? Spinning through the neon haze, searching for forgiveness, but the rhythm pulls me under the tidal wave of sound, washing away the heartache. I'm finally unbound, lost in the electric currents, a symphony of light. Tonight I'm dancing with the shadows, and it feels so right.
let go.